Ya, muy buenos días, jóvenes estudiantes. En la asignatura de ecología correspondiente a esta semana, en el tema 6, vamos a desarrollar primeramente el tema de clima para todo el grupo de avanzados. Bien, primeramente seguramente nos hemos preguntado qué es el clima. Son las condiciones atmosféricas permanentes, ¿de acuerdo? Son las condiciones atmosféricas permanentes que hay sobre un determinado lugar. Y la ciencia que lo estudia es la climatología. Para determinar el clima de un lugar tenemos que estudiar las condiciones atmosféricas durante varios años, ¿ya? Para poder decir, por ejemplo, que el clima de Huancayo es templado seco. Bien, pero siempre hay una confusión. ¿Qué es clima y qué es tiempo atmosférico? Ahora veamos qué es tiempo atmosférico. Son las condiciones atmosféricas cambiantes, ¿de acuerdo? Son las condiciones atmosféricas cambiantes que hay sobre un lugar. Y la ciencia que estudia el tiempo es la meteorología. A ver, para poder establecer el tiempo atmosférico de un lugar, solo tenemos que estudiar la atmósfera durante algunas horas. Para hacer un pronóstico podríamos hacer una hipótesis. Por decir, el día de mañana a las 8 de la mañana estará nublado. A mediodía estará cielo despejado con brillo intenso y en la tarde lloverá. Entonces, el clima es permanente y el tiempo es cambiante. Bien. A continuación voy a describir correspondiente a los elementos climáticos. Son aquellos que establecen el clima de un lugar. ¿Cuántos son? 7. Entonces empezaré su desarrollo. 1. La radiación solar. Es la energía solar que llega a nuestro planeta, procedente del Sol. Ahora, podemos utilizar variados instrumentos para medir características de esta radiación solar. Por ejemplo, el piranómetro. Es el instrumento que mide la cantidad de radiación solar que llega a un lugar. Entonces el piranómetro mide la cantidad. Siguiente instrumento, pirheliómetro. Es el instrumento que mide la intensidad o fuerza con que llega la radiación solar a un determinado lugar. Entonces el piranómetro se relaciona con la intensidad. Siguiente instrumento, heliógrafo. Mide las horas que solea en un día y a eso en meteorología se le conoce como la insolación. Entonces el heliógrafo mide la insolación. A continuación en la siguiente imagen tenemos otro elemento del clima. 2. La temperatura ambiental. La temperatura es aquel que mide el movimiento de las moléculas y se mide con el instrumento denominado termómetro. Tengo a continuación dos datos que lo creo muy relevante. Primer guión. La temperatura más alta registrada por el hombre ocurrió en el Valle de la Muerte, el desierto de Estados Unidos, con una temperatura récord de 56,7 grados. Ya, siguiente. Luego, en el siguiente guión, tenemos la temperatura más baja registrada por el hombre, que corresponde a la base Vostok de Rusia sobre la Antártida, con un récord de 89,2 grados bajo cero. ¿Ve? Esos son los dos extremos registrados por el hombre. Bien, a continuación voy a pasar al tercer elemento climático, que sería la humedad. ¿Qué es la humedad?
es el vapor de agua que hay en la atmósfera. Ahora tenemos variedades de humedad, por decir, primero, humedad absoluta. Es aquella que indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire y se mide con el instrumento denominado psicrómetro. Otra variedad, la humedad relativa, indica el porcentaje de vapor de agua que hay en el aire y se mide con el instrumento denominado higrómetro. Bien, ahora también voy a indicar dos récords opuestos a la pregunta: ¿cuál es el lugar más húmedo de la Tierra, donde cae mayor cantidad pues también de precipitaciones? Es la isla de Hawái, que pertenece a Estados Unidos. Y el lugar más seco de la Tierra es el desierto de Atacama, Chile, donde hace 400 años no cae la lluvia. Un cuarto elemento del clima sería la presión atmosférica. Es el peso del aire que se soporta sobre la superficie terrestre. Bien, ahora, este peso del aire se mide con un instrumento. Puede ser, la presión se mide con el barómetro o si no con el holostérico. Al costado, en la parte inferior, tenemos imágenes respecto a estos instrumentos. Bien. Quinto elemento del clima, respecto a los vientos. Los vientos es el desplazamiento del aire. Pregunta de examen de admisión, que se origina por la diferencia de presión y de temperatura. El instrumento denominado anemoscopio mide la dirección del viento. En cambio, el instrumento denominado anemómetro mide la velocidad del viento. Tenemos las siguientes clases de vientos. 5.1. Los vientos planetarios. Son aquellos vientos que recorren por todo el planeta. Son de 3 variedades. Primero, vientos alisios. Son aquellos vientos que se dirigen desde los trópicos hacia la línea del Ecuador. Siguiente tipo de vientos, contralisios. Son aquellos vientos que van desde los trópicos hacia los círculos polares. Y la tercera variedad, vientos polares. Van desde los polos hacia los círculos polares. Bien. A continuación, en 5.2 tenemos los vientos continentales. Son aquellos vientos que van por los continentes. Se subdividen en 3 variedades. Primeramente, las brisas. Son aquellos vientos continentales cuya dirección varía del día a la noche, teniendo las siguientes variedades. Virazón. Es aquella brisa que se dirige desde el mar hacia la costa, tal como lo tenemos en el gráfico, en la imagen hacia el lado derecho. Brisa de tierra. Es aquella brisa que va desde la costa hacia el mar, tal como la apreciamos en el gráfico hacia la derecha. Bien, ahora tenemos otra variedad de brisa, anabática. Es aquella brisa que va desde los valles hacia las montañas. Y finalmente, la última variedad de brisas, catabáticas.
son aquellas brisas que van desde las montañas hacia los valles. Las brisas calabáticas son las que producen las heladas y posteriormente daños a los cultivos. Bien, ahora, si la primera variedad de vientos continentales eran las brisas, la segunda variedad de vientos serían los vientos ciclónicos. Bien, son aquellos vientos que se caracterizan ¿por qué? Porque giran como remolino. Tenemos dos variedades. Primero, ciclón. Es aquel viento que gira como remolino pero en forma ascendente. Por ejemplo, el huracán y los tornados. La segunda variedad, anticiclón, es cuando el viento gira como remolino pero en sentido opuesto, en forma descendentes. Estos vientos anticiclones son los que impulsan las corrientes marinas. Ahora voy a describir la tercera variedad de vientos continentales. Se denominan los monzones. Son aquellos vientos que se caracterizan porque cambian de dirección según las estaciones. Son de dos tipos. Monzón de verano es el monzón que va desde los océanos hacia los continentes generando las lluvias. En cambio, el monzón de invierno es aquel que va desde los continentes hacia los océanos provocando las sequías. Bien, el sexto elemento del clima sería las nubes. Bien. La ubicación de las nubes, o sea, a qué altura se encuentra, se mide con el nefoscopio o el seilómetro, ¿ya? Bueno, algunos le llaman seilómetro, otros seiliómetro. No hay problema al respecto. Bien. Las nubes, según su altitud, se dividen en tres grupos: bajas, medianas y altas. A continuación voy a empezar la descripción con las nubes bajas. Son aquellas que comprenden desde el nivel del mar, es decir, los 0 metros, hasta los 2 kilómetros de altitud. Bien, variedades de nubes bajas. Neblina es aquella nube baja que impide la visibilidad en las mañanas. Bruma es cuando se observa la neblina en la costa sobre el mar. Cúmulos son nubes de color blanco, parece un pedazo de algodón, que lo podemos apreciar hacia la parte derecha superior de la pantalla. Nimbo son aquellas nubes de color negruzcas que generan las lluvias en Huancayo, y lo tenemos en imágenes hacia el lado derecho en la parte inferior. Bien, ahora voy a describir las nubes medianas. Son aquellas que comprenden desde los 2 hasta los 6 kilómetros de altitud, teniendo las siguientes variedades. Altoestratos son aquellas nubes formadas por capas horizontales superpuestas una sobre otra. Esas son los altoestratos. Y son aquellas las que producen un fenómeno conocido como las coronas,
que son un anillo de luz alrededor del Sol o de la Luna. Altocúmulos. Son aquellas nubes formadas por pedacitos de pequeños cúmulos y son aquellos los que producen el fenómeno denominado el arco iris. Ahora, nubes altas. Son aquellas que comprenden desde los 6 a los 8 kilómetros de altitud. Como ejemplo tenemos los cirroestratos. Esta nube ha venido bastante en exámenes de admisión. Está formado pues por delgadas nubes blanquecinas superpuestas unas sobre otras, y son las que producen los fenómenos denominados los halos, que es un anillo de luz que se observa alrededor del Sol, bien, o de la Luna. Cirros son aquellas nubes delgaditas, blanquecinas e inclinadas. Parece una cortina, como lo podemos apreciar en las imágenes en la parte inferior de vuestras pantallas. Bien. El séptimo elemento del clima son las precipitaciones, que se mide con el instrumento denominado. Si las precipitaciones son líquidas, como la lluvia, se mide con el pluviómetro. Si la precipitación es sólido o hielo, se mide con el nivómetro. Bien, veamos variedades de precipitaciones. Si cae como hielo en estado sólido, tenemos nieves, que son cristales de hielo, que lo podemos observar en la pantalla hacia el lado izquierdo en la parte inferior. Bien, tiene un bonita imagen ahí de cómo son los cristales de la nieve. Granizo es cuando el hielo cae en forma esférica, pero son pequeños, correcto, pequeños. Lo podemos ver en la parte inferior, en la parte central. Pedrisco es cuando el hielo tiene forma esférica pero grande. Algunos le llaman granizos grandes, que lo tenemos en la parte inferior hacia la parte central. ¿Ve? Totalmente blanquito. Ahora, precipitaciones líquidas. Por ejemplo, tenemos, si las gotitas que caen son muy pequeñas, se denominan las lloviznas o garúa. En cambio, si caen las gotas habitualmente, se denomina la lluvia. En cambio, si las gotas que caen es grande y torrencial, como ocurre en la selva, se denomina los chubascos. Tal como lo podemos apreciar en la pantalla hacia el lado derecho. Ese es un chubasco. Bien. Hemos culminado los 7 elementos del clima. Ahora pasaré a describir los factores del clima. Se refiere a aquellos que son capaces de modificar a los elementos del clima y se subdividen en 2 variedades. Primero, factores cósmicos. Son aquellos que afectan a todo el planeta. Como ejemplo tenemos la forma de la Tierra, los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, el Sol y la Luna, y la inclinación del eje terrestre. La segunda variedad de factores del clima son los factores geográficos. Los factores cósmicos son aquellos que afectan a todo el planeta. En cambio, los factores geográficos
son aquellos que afectan solo a algunos lugares. A continuación tenemos los principales. Veamos. Latitud. Es la distancia de un lugar hacia la línea del Ecuador y se mide en grados. Altitud. Es la distancia de un lugar hacia el nivel del mar. Por ejemplo, Huancayo está a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Oceanidad. Es cuando un lugar está cerca del mar o de un lago. Por lo tanto, presenta un clima húmedo. Continentalidad. Ocurre todo lo opuesto. Es cuando un lugar está lejos del mar o de un lago. Por lo tanto, presenta un clima seco. Y también contamos con el relieve terrestre. El relieve terrestre, como es accidentado, pues va a generar accidentes geográficos como la cordillera de los Andes, que modifica el clima en el Perú. Ese 7 debería de ser F, las corrientes marinas. Modifican el clima de la costa peruana. Por ejemplo, la corriente peruana o de Humboldt, sus aguas son frías, por lo tanto, en toda la costa que está bajo la influencia de esta corriente, desde Tacna hasta parte de Piura, pues no permite la formación de lluvias, por lo tanto el clima es desértico. En cambio, al norte en el mar peruano tenemos la corriente ecuatorial. Se caracteriza porque sus aguas son calientes y este agua caliente permite la formación de lluvias. Esto ocurre pues frente a las costas de Tumbes y parte de Piura. Lluvias sobre todo de diciembre a marzo. Bien. Hemos culminado los factores del clima. Ahora voy a pasar a desarrollar los meteoros, o también conocidos como fenómenos atmosféricos. Definición. Son todo fenómeno que se produce en la atmósfera terrestre y se subdivide en los siguientes grupos. Primero, hidrometeoro. Son aquellos meteoros producidos por el agua. Por ejemplo, tenemos las celliscas o también conocidas como aguanieve. A esto se denomina así cuando llueve y también cae nieve. Entonces a esta mezcla de lluvia y nieve, aguanieve o celliscas. Otro fenómeno, el rocío. Se denomina rocío cuando en las mañanas observamos que sobre las hojas se han formado pues gotitas de agua líquida. Eso se denomina el rocío. Ahora, escarcha. Es cuando en las mañanas sobre el suelo se observa que se ha formado capas de hielo. A eso se denomina la escarcha. Bien. El siguiente grupo de meteoros sería los fotometeoros. Se denomina así porque son producidos por los rayos solares que llega a la Tierra. Como ejemplo tenemos el espejismo. Son ilusiones ópticas que se puede apreciar en los desiertos. En una carretera, cuando el día está soleando, parece que a lo lejos hay un charco con agua. Vas a verificar y no hay ningún charco. Espejismo. Los halos.
Es el anillo de luz que se puede observar alrededor del Sol y de la Luna, tal como lo podemos apreciar en imágenes en la pantalla hacia el lado derecho superior. Ese es un halo de Sol. Bien. También tenemos los famosos arcoíris, que generalmente se observan cuando está lloviendo y de pronto solea. Parhelio es cuando está soleando y de pronto se nubla el cielo. Y de pronto tú dices, no, ¿dónde está el sol? Y al buscar el sol observas dos puntos brillantes. De ahí se dice pues, ¿no?, de que se ha formado dos soles, parhelio. Tal como lo pueden observar en las imágenes al lado derecho en la parte media. Crepúsculo. Se denomina crepúsculo a la coloración que se observa alrededor del sol cuando el sol sale o cuando el sol se oculta, siendo el color habitual del crepúsculo entre rojo, amarillo y anaranjado. Rayo verde es parecido al crepúsculo, pero en vez de que tú veas un color medio rojizo alrededor del sol, lo que vas a ver es un color verdoso. Tal como lo puedes apreciar en la pantalla hacia el lado derecho en la parte inferior. Siguiente grupo, tercero, electrometeoros. Son aquellos meteoros producidos por la electricidad de la atmósfera terrestre. Los más habituales, los rayos. Es producido por una nube que tiene forma de yunque, conocido como cúmulo nimbo, que lo puedes apreciar en la parte inferior, en la parte central de vuestras pantallas. Los componentes principales de los rayos, que es una descarga eléctrica, son el relámpago. Es la luz que sale del rayo, que lo podemos observar en la parte inferior derecha de la pantalla. Trueno. Es el sonido que generan los rayos. Otro ejemplo de electrometeoros serían las auroras polares. Son luces de colores que se observa en los polos de noche. Recordando que la noche en los polos dura 6 meses. ¿De qué colores son las auroras? De color verde y rosado, tal como lo podemos apreciar en las pantallas en la parte inferior, lado izquierdo. Fuego de San Telmo. Es cuando saltan pequeñas chispas de luces de color azul cuando una nube cumulonimbo pasa rozando la cumbre de los cerros. Entonces, cuando se observa chispitas de luces, se denomina fuego de San Telmo. A continuación tenemos el cuarto grupo, los litometeoros. Son aquellos que es producido por la presencia de partículas sólidas en el aire. Por ejemplo, las tolvaneras son remolinos con gran cantidad de polvo, que lo podemos apreciar en la imagen hacia el lado derecho superior. Tolvaneras. Calima. Es cuando en el aire se encuentra suspendido gran cantidad de polvo, tal como lo podemos apreciar en la pantalla hacia el lado derecho inferior. Parece de lejos una neblina, pero es la calima, polvo suspendido en el aire.
Quinto grupo, meteoros aéreos, son aquellos producidos por el viento. Como ejemplo tenemos los huracanes, ¿no? Que lo podemos ver en la imagen hacia el lado izquierdo inferior, que tomado una foto satelital se caracteriza pues por tener, ¿no? Si forma parece de remolino en forma espiral, donde en la parte central tiene parece un huequito, conocido como el ojo del huracán, y tiene un diámetro entre 500 a 1000 kilómetros. Y en la parte inferior, en la parte central, tenemos los tornados, que se caracterizan por tener parece una forma de embudo y el viento es bastante intenso. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Gracias por su atención.